Hola amigo Chitín, hoy estaremos el día jueves de lección Una historia de fe, capítulo 49 del libro Los Ungidos, Esther, la niña hebrea que llegó a ser reina. Solo un pequeño grupo de los hebreos se valieron del decreto que podían volver a su país. La gran mayoría de los israelitas habían preferido quedarse en Medio Persia. No quisieron sufrir las penurias del regreso y el restablecimiento de la ciudad y casas desoladas. 20 años después hubo un segundo decreto tan favorable como el primero. Allí Dios proveyó otra oportunidad para que los judíos regresaran a la tierra de sus padres. Dios veía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el Asuero, del libro de Esther. El propósito de Dios siempre fue que su pueblo glorificara su nombre. Les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo regresaron bajo el decreto de Ciro. Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Durante su reinado, los judíos que no habían oído pasaron por una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte. Mediante Amán, un hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás sobró para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba una cruel malicia contra Mardoqueo, judío que no había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle referencia al punto de adorarlo. No conformándose con la idea de matarlo solo a él, maquinó la destrucción de todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Amán indujo a Jerjes a promulgar un decreto que ordenara la matanza de los judíos. Satanás era el mismo instigador del plan que estaba procurando quitar de la tierra a quienes conservaban el conocimiento del Dios verdadero. El decreto de los medo-persas no podía revocarse. Aparentemente todos los israelitas estaban condenados a morir. Pero en la providencia de Dios, Esther había sido hecha reina. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema, decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Mardoqueo dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La crisis que enfrentó Esther exige acción rápida, pero ella y Mardoqueo se daban cuenta de que a menudo que Dios obraba poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. Los eventos que se produjeron, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación en la caída de Amán son todas partes de un relato conocido. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo, y un contraedicto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados que salieron de inmediato. En cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. En el día señalado para la destrucción en todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se preparaba para defenderse y librarse de sus enemigos. El decreto que se promulgara al final de los tiempos contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy el enemigo de la verdadera iglesia ve en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado a un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para los que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las tradiciones populares, pero allí estará Dios nuevamente protegiendo a su pueblo. Yo quiero pertenecer a ese remanente fiel hasta el fin. ¿Y tu amigo Chitín?